Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de todos los sábados, las 4 claves de la semana, que ahora termina. Ya saben que la primera clave es la clave técnica, la segunda la clave fundamental, la tercera la clave cuantitativa o de fontanería de mercado y la cuarta clave la clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 14 del 9, 14 de septiembre a las 9:18 de la mañana. Espero que hayan tenido una buena semana, ya con la mayoría de nuestros seguidores, me imagino que ya reincorporados de las vacaciones. Yo por mi parte, pues como no me he tomado, no tengo problemas de vuelta. Estoy totalmente al día. Mucho trabajo, pero bueno, hemos tenido, esta semana sí que he tenido tiempo para poder ver algo de fútbol, en concreto a miércoles, que ahí no se suspendió la liga. Un empatito, me parece que vamos a sufrir a base de bien para mantenernos ahí en primera de la primera federación. Pero bueno, ese es el destino de los seguidores de equipos modestos, ¿no? Y he podido ver bastantes cosas de series. Empecé a ver la serie Entrevías, temporada 3. Está bastante bien la serie, ¿no? Es que sea la Séptima Maravilla, pero está bien. Hay algunos actores que tienen un papel realmente estelar, empezando por Coronado. Y la serie se deja ver, está muy bien. Entrevías, tercera temporada. También he visto una peli, estoy empezando a ver cosas ya de Apple Televisión. Veo que tienen contenido de mucha calidad, menos que en Netflix, pero lo de Netflix es malísimo todo. En Apple Televisión son muy buenas las cosas que hay. He empezado a ver, bueno, empecé a ver, no, vi la película Los Embaucadores, la recomiendo totalmente, en Apple Televisión, buenísima, muy entretenida, sobre estafadores de estos con giros realmente sorprendentes. Y luego me quedé un poco, eso sí, decepcionado. No digo que sea mala la serie, es buena, pero a mí no me termina de convencer con Materia Oscura, que está en Apple Televisión. No sé, vi 2 o 3 capítulos y no me termina a mí. Yo es que este rollo de los universos paralelos, como que ya lo tengo como un poco superado, ¿no? Ya he visto muchas series de estas. Y entonces he empezado a ver otra de Apple Televisión que tiene bastante mejor pinta, Silo, sobre un futuro distópico que la gente está refugiada en un silo bajo tierra y demás. Esta parece que tiene mejor pinta, pero aún no puedo dar una opinión porque acabo de empezar. También terminé el fin de semana pasado la serie Caronte, tiene 2 temporadas, está en Prime Televisión de Amazon, muy buena, ¿eh? Es una pena que no hicieran más temporadas porque la serie está realmente muy bien hecha, es una serie española. Y para este fin de semana voy a intentar ver esta nueva película sobre también un futuro distópico en Estados Unidos donde hay una guerra civil, se llama Civil War, así literalmente, que parece que tiene buena pinta. Ponen ahí como una superproducción, me gusta bastante el género bélico. Ya les contaré, a ver qué tal resulta. Y por lo demás, pues nada, pues estamos todos más o menos bien. Mi señora me sigue preocupando mucho, pero bueno, es lo que hay. A ver si la infección esa que le salió en la cara parece que está remitiendo. La semana que viene tiene que acercarse a un cirujano para que le dé un vistazo, pues si le tienen que drenar eso bien. Pero bueno, lo que hay que hacer es llevar mucho cuidado y que no pille nada y bueno, naturaleza y aprender francés. Qué difícil es dominar una lengua, ¿eh? No se domina nunca. Te puedes defender, yo creo que estoy en ese caso actual, me defiendo bien, pero dominarla, lo que se dice dominarla, hay que esforzarse mucho. Pero bueno, todo se acaba por conseguir. Bien, un poquito de propaganda antes de empezar y ya nos vamos al lío. Tenemos en TEFI Escuela de Negocios hay una oferta para el máster que va a empezar el mes de octubre con menos 30%, como pueden ver aquí en el banner, hasta el 20 de septiembre, es decir, hasta el viernes que viene. Y además lleva incorporada otra oferta con un 30% de descuento para la próxima compra que se pueda hacer en material de formación. El máster tienen una pequeña presentación de la asignatura que yo doy en la página de Intefi, en el YouTube de Intefi que realicé esta semana, 40 minutos o así. También doy algunas pistas buenas
sobre el mercado. También recuerden que está abierta matrícula para el nuevo programa de, de Judith Juliá sobre swing trading, que creo que es muy interesante. Ya lo fue el de Scalping, que lleva 3 ediciones, y este tiene bastante buena pinta también. Igualmente les recuerdo que si entran en gloversia.com pueden acceder a todas las estrategias, que tenemos un montón, SICA, fondo, demás, con los que asesoramos a instituciones, y a su vez en esas instituciones pues se pueden abrir cuentas y seguir las estrategias. Y recuerdo que estamos en pleno lanzamiento de la nueva estrategia Gloversia Futuros, que es esta que está aquí, preparada por un servidor. Esta la llevo yo personalmente y exclusivamente. El resto, bueno, pues estamos ahí con todas trabajando en equipo, menos la uno que el autor la lleva de opciones, la lleva un poco más personalizada en el personalmente, pero todas las demás estamos trabajando en equipo. Pero esta personalmente la llevo yo solo, la creé yo y soy el Juan Palomo, un poco aquí, yo me lo hizo y me lo como. Esta estrategia está construida para con el SP500, con futuros del SP500 exclusivamente, es bastante fácil de entender y lo único que pretendo es ser bastante regular en todos los años y que no haya años perdedores si es posible. Evidentemente es una estrategia con apalancamiento, tiene más drawdown de lo que habitualmente suelo tener en mis productos, pero dentro de la bastante moderación. Aquí tienen un backtesting del 2018 hasta julio del 2024, donde pueden ver ampliamente qué puede esperarse, ¿no? Con los drawdown que se pueden esperar, las rentabilidades. Yo creo que es una estrategia bastante sólida para ponerla ahí y olvidarse un poco de ella y que vaya haciendo su trabajo con paciencia. No es perfecta, no gana todos los meses, tiene periodos que están mejor, peor, pero es muy sólida, que es lo que he pretendido construir con drawdowns razonables y que no se vayan demasiado de madre. Lo tienen ahí en todo esto en gloversia.com. También recuerden, porque aquí hay un mínimo de 100.000 para poder entrar, las instituciones a las que asesoramos piden eso, pero se puede entrar con cualquier cantidad de dinero también en multimercados, que también está la ficha por aquí, en esta página de aquí, en la SICA Multimercados, que tiene un 50% de, a partir de la semana pasada, vamos, empezamos, 50% en esta estrategia de futuros y 30% en la estrategia de opciones 2. Por lo tanto, el backtesting que está puesto aquí en la ficha ya no vale. Tendrían que tomar 50% del backtesting del sistema de futuros y 30% del backtesting del sistema de opciones para ver un poco cómo puede desarrollarse. Yo creo que va a ir bastante bien. Creo que tiene muy buenas perspectivas al menos. Y sin mayor demora, pues nos vamos al mercado. Vamos a intentar, como siempre, priorizar el intentar seguir construyendo una hoja de ruta, ¿no? Vamos a poner el futuro de septiembre. Este es que ya ha pasado el programa, me ha pasado al de diciembre ya, ¿no? No, estoy en septiembre. Sí, estoy en septiembre. Me salen aquí unas cosas un poco raras. A ver. Ahora sí, me salían cosas raras. Estoy en el vencimiento de septiembre. Bueno, yo creo que la hoja de ruta debería ser seguir esperando turbulencias. Yo no creo que hayan terminado las turbulencias. Será por turbulencias. Madre mía, qué semanita hemos tenido. Tremenda la vuelta que tuvimos el miércoles. Aquí no se ve bien porque está en una barra diaria, pero si nos vamos al gráfico de 4 horas, por ejemplo, lo vamos a ver clarísimo. Y les pongo el gráfico, ya saben que yo lo tengo recortado, me he quitado el horario nocturno, pero les voy a poner el gráfico normal con todas las horas puestas para que podamos estar de alguna manera sincronizados, ¿no? Bueno, pues como les decía, tremendo lo que pasó el miércoles. El mercado, tras el dato de IPC,
llegó a caer mucho, acercándose a los mínimos de primeros de mes. Ya comentamos en la hoja de ruta que eso era muy posible, una visita a esos mínimos al menos, para luego rebotar en la misma sesión. Esto fue muy difícil de seguir para cualquiera que estuviera operando en mercado, esto fue muy difícil de seguir, y entre el máximo y el mínimo del día pues tuvimos un recorrido extraordinario que se ha visto desde el año 2020 más o menos como 4 o 5 veces. Aquí lo pueden ver en este gráfico preparado por Ryan Detrick. Las condiciones son que el SP500 esté bajando en el mismo día, que el SP500 esté bajando más del 1,5%. De hecho, el miércoles llegó a caerse el 1,6%, lo llegó a superar incluso, pero que dentro de la misma sesión, después de estar bajando más del 1,5%, acabe subiendo más del 1% en el mismo día. Pues ya ven que muy frecuente no es. Desde el año 2020 es la quinta vez que pasa, es decir, es una forma de moverse el mercado que tiende a pasar una vez de media. Desde el año, por ejemplo, 2012 solo se ha visto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 veces. A que más o menos va por ahí la media. Una vez al año, como mucho, se suelen ver estas cosas, ¿no? En promedio. Muy raro. Ya que estamos con este gráfico, con esta tabla, yo la he puesto sobre todo para que se viera que es un fenómeno bastante raro, pero nos sirve también para ver que cuando suele aparecer esta especie de vuelta intradía tan salvaje, a un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses, el mercado tiende a subir. Pero no sé, veo muchos fallos. Veo muchos fallos, como pueden ver aquí, 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 aquí. Hay muchos fallos. No me fío mucho de esta estadística, a pesar de que ponga que el 77,3% de las veces sube a un mes, a 5 meses, pero hay demasiados fallos. Así que vamos a dejarlo estar. Si el mercado toma velocidad hacia abajo, falla esto mucho. Pero en cualquier caso, simplemente quería destacar que es algo muy raro, muy poco usual lo que pasó. Y lo que pasó está clarísimo. Nvidia fue el responsable. La ponderación que tiene este valor en el SP500 es tan grande que tuvo un subidón ese día, estaba mal, estaba bastante flojo, pero le entraron un par de buenas noticias. En primer lugar, su CEO en una conferencia que organizaba tecnológica Goldman, cuando le tocó el turno, pues dijo poco más o menos, a ver, no lo dijo así literalmente, pero lo dejó entender, que había bofetadas para comprar sus chips y que no daban abasto de tantísima demanda que tenían que los compradores se peleaban entre ellos para buscarlos porque no había suficiente y tenían que seguir incrementando la producción. Algo así dijo. El mercado oyó eso y dijo, Comor, como decía Chiquito, y andaba por aquí debajo y ese mismo día pues subió casi un 9%. Claro, con una ponderación del 7% que tiene, se montó una especie de círculo vicioso. Nvidia subía por sí mismo. Cierre de cortos masivo, se vio mucho cierre de cortos en Nvidia y en el conjunto del mercado también. Y Nvidia subía. Claro, pesa tanto en el índice que movía los índices hacia arriba. Conforme los índices subían, entraba dinero a los índices y por lo tanto le entraba dinero a Nvidia, que tiene un 7% del índice, lo cual a su vez retroalimentaba la espiral. Y así estuvimos subiendo, subiendo, subiendo. Y la influencia de Nvidia en toda esta vuelta pues fue realmente prodigiosa. Pues aquí lo tienen en esta tabla lo que sucedió ese día. El mercado se dio esa vuelta brutal, desde un menos 1,6% hasta un más 1, un poco más, es decir, prácticamente un 3% de mínimo a máximo del día, una locura auténtica. El 44% de esa subida en el SP500 fue Nvidia quien la aportó. 44%. Fíjense la dependencia que tiene el SP500 de los 7 magníficos. Nvidia ese día aportó el 44%, Microsoft el 13% y Amazon el 9%.
Pongamos también de estos dos a Apple, el 7. Entre estos cuatro valores tenemos casi el 30, casi el 75% de la subida. Solo entre Nvidia, Microsoft, Amazon y Apple. Los otros cuatro, si quitamos los 10 valores más importantes del SP500, los otros 490 valores del SP500 solo aportaron un 5%. A unas desproporciones las que tiene el mercado actual, no siempre sucede así, tienen que moverse mucho estos valores para provocar fenómenos así, pero hay muchos días que toda la subida, toda la bajada, y estamos hablando de subidas y bajadas importantes, pues está ahí. En el Nasdaq, pues por el estilo. Nvidia el 27%, y al final del Nasdaq 100, si quitamos los 10 valores más importantes, los 90 valores restantes no solo no aportaron nada, sino que restaron. O sea que toda la vuelta que vimos se ha debido a la alta tecnología que ha vuelto por sus fueros gracias a Nvidia, que ha contagiado a todos los demás. ¿Esto nos deja tranquilos? Bueno, realmente, a pesar de este fenómeno de este día un poco aislado, la amplitud de mercado en la última subida no es desdeñable. Y como podemos ver, desde que el miércoles todo se volvió loco con Nvidia, aunque el miércoles pues pasara lo que pasara, realmente todos estos valores sí que subieron mucho. De hecho, el RSP 500 de igual ponderación, con todos los valores con igual ponderación, están ya pegados a máximos históricos también. Por lo tanto, a pesar de estas distorsiones puntuales, el mercado en general reaccionó bien también y la subida pues se puede considerar como buena. ¿Recuerdan ustedes que estábamos diciendo que se parecía bastante todo este movimiento desde primeros de agosto a lo del 2018? Pues vamos un poco en esa misma línea. ¿Han terminado las turbulencias a pesar de esta gran recuperación? Posiblemente no. En el 2018, si recuerdan lo que veíamos la semana pasada, las turbulencias duraron casi 2 meses. La recuperación intermedia fue menor, pero podríamos estar aquí y ahora aquí, pero luego hubo otra recaída que le volvió a acercar a mínimos. En la primera recaída no se llegó a mínimos, luego sí se volvió a llegar a mínimos y se necesitaron pues prácticamente 2-3 meses para volver a la normalidad. No lo sé. Ya no me atrevo a tener claro en mi propia mente, no me lo permito el confiarme demasiado, porque el mercado está un poco raro. También el 2018 le costó bastante recuperar la volatilidad normal y ahora, como saben, ha batido récords históricos en este tramo intermedio para recuperar, si contamos desde agosto, esta caída, para recuperar la volatilidad a toda prisa. No sé. De momento vamos a centrarnos en los gráficos. Y los gráficos lo que nos dicen es que hay subidas. Ese dato de IPC inquietó, sobre todo por esta lectura. A ver, el dato quedó un poco por encima de lo esperado. La subyacente, si la miramos sin redondear, pues pasó de 0,17 a 0,28 más o menos. Pero en fin, no es ninguna tragedia. Todo sigue muy parecido. No se ve un repunte demasiado peligroso. El único sitio donde sí que hubo inquietud es en el Supercore, que es una lectura nueva que se está poniendo muy en boga, que lo que estudia es la subyacente de servicios menos la vivienda. Eso es el Supercore, se llama ahora. La subyacente de servicios menos la vivienda. Y como pueden ver, un poquito subido de tono, pues sí que está. Llevaba 2 meses que estaba muy relajado, cayendo. El mes anterior ya se puso un poquito subidita de tono. Y este mes, pues más aún. Aquí hay un foco de preocupación sobre la inflación. Cuando se publiquen los siguientes datos de IPC, hay que irse a mirar esto. Porque esto es lo que está preocupando a los grandes operadores. De ahí que el miércoles la primera reacción
fuera fuertemente a la baja. Fuertemente a la baja, acercándose a los mínimos anteriores de la caída previa. Aunque luego pues ya entró en juego Nvidia y le quitó a los operadores de la cabeza este tema. Los operadores solo pueden tener una idea central en la cabeza, de ahí no les puede sacar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto muy tranquilizador al 100% no es. No es muy exagerado, pero se está vigilando de cerca. Hay que dejarlo en su justo punto, tampoco hay que exagerar. ¿De acuerdo? Pero el dato de IPC tiene este punto débil, que es el que se va a seguir vigilando en los próximos tiempos. Por lo tanto, yo creo que se podrían seguir esperando turbulencias. Hay que recordar la estacionalidad, no quiero ser pesado, ya lo pusimos la semana pasada, de los años presidenciales, que en septiembre y octubre hay turbulencias. En los años normales, en septiembre, hay turbulencias, sobre todo en la segunda parte del mes. Pero en los años presidenciales esto se extiende hasta octubre. Ya a partir de noviembre las cosas se calman bastante. Entonces, a mí muy tranquilo no me deja este tema. Ya sé que la estacionalidad es un promedio, que hay años que se cumple, hay años que no se cumple, pero la realidad, esto lo comentaba ayer mi compañero de redacción Diego Puerta, que yo cada día lo veo mejor, la verdad, creo que está alcanzando un nivel fabuloso y recomiendo seguirlo. Bueno, pues de momento se ha cumplido muy bien la estacionalidad de la primera parte de septiembre, que la tienen aquí desde el año 1950. Se ha cumplido muy bien, que era una pequeña subida. Hemos tenido unas turbulencias terribles, pero al final la primera quincena terminó ayer con una pequeña subida, tal y como marca la estacionalidad. Pero es que ahora fíjense la estacionalidad de la segunda parte de septiembre. Es el grupo de 2 semanas peor de todo el año. Solo hay otro parecido, que es la segunda quincena de junio, pero septiembre es aún peor. Vamos a ver qué pasó este año en esa segunda quincena de junio, que tiene la estacionalidad tan mala también. Bueno, pues como ven, este año se limitó a quedarse lateral. Aquí empezó la segunda quincena de junio y aquí terminó. Ya que estuvo moviéndose en lateral. No se cumplió la estacionalidad negativa, pero tampoco se subió. Parece que la estacionalidad le jugó una mala pasada. Toda esta fue la segunda quincena de junio. Y vamos a ver la anterior peor, que sería la segunda quincena de febrero. Pues como ven, aquí no se cumplió. Por lo tanto, esto no puede ser una cosa que nos diga, pues yo no puedo operar. Aquí la segunda quincena de febrero, que suele ser mala también, pues subió 5.000, estaban 5.232 y terminó en 5.292. Tuvo una pequeña subida. Entonces, esto no está escrito en piedra, ¿de acuerdo? Pero es un factor perjudicial. Segundo factor que hay que tener en cuenta, hay algo raro por ahí bajo la superficie. Si vemos este informe de Goldman que publicaron ayer, sobre lo que hace su Prime Book, es decir, el núcleo de clientes más importantes que tienen, pues como ven, dice que los valores a nivel global los vendieron por 9ª semana consecutiva. A esta gente no para de vender. Son grandes hedge funds, grandes instituciones, no paran de vender. No lo ven muy claro por el momento. Y no digo nada si nos vamos en concreto a China. La bolsa china ha seguido dando decepciones durante toda la semana. Se está moviendo en zona de mínimos desde el año 2019, más o menos. Y como ven, esta gente no la tiene precisamente en muy alta estima, ¿no? A la bolsa china. Otro factor que me preocupa para establecer la hoja de ruta es que vamos a entrar en blackout de recompras. Cuando se entra en blackout de recompras, al mercado le desaparece de repente una cantidad diaria entre 5 y 6 mil millones de dólares que entran por esta vía de la recompra. Es una cantidad absolutamente decisiva. Al final estamos hablando de que en un mes normal, cuando no hay blackout de recompras, entran tranquilamente 100 o 150 mil millones de dólares en el mes solo de recompras. Y claro, esto es absolutamente decisivo.
Les digo lo mismo que antes. ¿Quiere decir esto que tengamos que salir corriendo? No. No, porque, a ver, el periodo anterior de blackout empezó más o menos por aquí, en junio. El mercado aún tuvo un tramo de subida importante en pleno apagón. Luego ya en el apagón más duro sí que corrigió con mucha fuerza, pero cuando empieza el apagón a veces el mercado lleva mucha inercia y aún puede tirar y puede seguir subiendo. Luego aquí sí que se notó ya mucho el blackout de recompras en momentos donde no estaba tan bien. Es decir, que les digo lo mismo de antes. Estas cosas por sí mismas no significan que tengamos que salir corriendo. Pero son cositas, son muchas cositas las que hay ahí. Y al final, pues esto está llevando a que muchos operadores tengan en la cabeza que las subidas podrían estar limitadas. Entonces, en nuestra hoja de ruta vamos a ponernos en la cabeza que lo normal es que este mes, octubre, vayamos a vivir algún episodio más de turbulencias. Estoy casi convencido. En alguna de esas turbulencias se podría perfectamente ir a visitar la media de 200. Tampoco espero grandes catástrofes. No me sigue pareciendo el momento de que el mercado se desplome. Sí me parece que eso sí que puede pasar para el 2025, a principios del 2025. Entonces, esperaríamos en hoja de ruta, por todos estos pequeños factores y demás, turbulencias aún posibles en septiembre-octubre. En caso de llegada a la zona de máximos históricos anteriores, podría haber bastante dificultad para seguir subiendo. Eso vamos a tenerlo también en la hoja de ruta. Si lo rompe, pues nada, se cambia de opinión. Pero a priori, ahí podría ser una zona que mucho me temo que mucha gente tiene en la cabeza, que podría ser un punto bastante bueno de toma de beneficios. Me parece, no va a ser un nivel fácil. Recuerden que aquí se cumple además la psicología de que llegas a máximos históricos. Hay mucha gente que compró aquí, se ha comido toda esta caída, esta recuperación, donde estuvo a punto de ponérsele a tiro para poder salir sin pérdida, otra vez se le escapó. Claro, lo normal es que cuando llegue a ese nivel, posiblemente, pues esta gente intente salir, los que se quedaron atrapados ahí. Esa suele ser la psicología de los niveles de máximos anteriores, que suelen actuar como resistencias importantes. Entonces, da la sensación de tener una cierta limitación por el momento en los máximos. Luego podría haber más turbulencias, podría moverse en lateral también. No parece que se vaya a desplomar tampoco, eso no. Luego yo creo que en la hoja de ruta nos tendríamos que marcar un noviembre-diciembre alcistas, fuertemente alcistas, una vez que pase el lío de las elecciones en Estados Unidos. Y ya el año que viene, pues peligro. Esa podría ser una hoja de ruta bastante interesante. He estado estudiando antes de empezar a hacer el vídeo lo que opinaba SpotGatma, porque en un mercado así con cosas raras bajo la superficie es muy importante la opinión de los cuantitativos, y SpotGatma pues es una firma muy reputada en el análisis de todo esto. Y SpotGatma llama la atención sobre esto. Dice que aquí hay una anomalía, y es que el VIX, los futuros del VIX están en contango, que es su estructura normal, en los vencimientos septiembre-octubre y en los vencimientos a partir de diciembre. Ahí están en contango, que es su estructura normal, es decir, cada escalón más alto, o sea, cada vencimiento más lejano, el precio es un poco más alto. Pero que hay una estructura de backwardation muy rara aquí a la altura de noviembre y a la altura de diciembre, que no suele ser habitual en un año presidencial. Un año presidencial en noviembre, normalmente a la altura de noviembre se tiene el pico. No sé qué está pasando aquí. Ellos dicen que les hace pensar que no es muy normal que aquí esté la estructura en backwardation. Recuerden que las estructuras de backwardation aparecen cuando el mercado está nervioso. Esta es una estructura de backwardation un tanto peculiar, porque este vencimiento está, pero en los otros está normal, pero los otros están backwardation. Al final, según mi modesta interpretación, esto confirma lo que estoy diciendo.
que el mercado espera algún tipo de turbulencias en los 2 meses próximos para luego tender a calmarse. Es lo que me da la sensación que está confirmando esto. Por lo tanto, confirma la hoja de ruta que estamos comentando. Spot Gamma en sus conclusiones lo que dice es que cree que este es un mercado de traders. Atención, no de grandes tendencias, aún no. Por eso en mi hoja de ruta yo tampoco tengo previstos grandes tirones al alza o a la baja. Cuando dice Spot Gamma que esto es un mercado de traders, se refiere a que es un mercado de bandazos. Y de hecho, en su crónica de ayer tras el cierre, dicen que creen que es un mercado que la única forma de operar en este tipo de mercados es dándose la vuelta en los pivotes, o sea, en los puntos clave, tomando beneficios cuando estás en una caída o en una subida y te llega un pivote importante, cuantitativo, y volviendo a empezar al revés, o sea, una especie de swing trading abajo y arriba. Esto vuelve a confirmar mi hoja de ruta, al menos teórica, cuando lo digo con toda la humildad, que esto vaya usted a saber, confirma un poco mi hoja de ruta de que quizá lo más lógico sería esperar bandazos que pueden ser aprovechables, pero sin emocionarse mucho de que el bandazo te vaya a llegar ni abajo ni arriba demasiado lejos, y luego ya a partir de noviembre el mercado podría subir y en 2025 darse un batacazo. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que si por ejemplo tienes un corto y te llega aquí, pues a lo mejor es juicioso ahí tomar beneficios. Y ya si ves que te rompe la media, pues entonces vuelves a entrar. Eso es lo que se refiere a Spot Gamma. Que si, por ejemplo, estás largo, en mi caso actual, por ejemplo, ahora, y te llega aquí, pues que te pienses igual en tomar beneficios. Ellos van más allá. Ellos hablan que con estructuras de opciones, aquí adoptes una estructura bajista, aquí adoptes una estructura alcista, para volverla a cerrar en cuanto flexiona. Eso ya puede ser más complejo, pero para los que no estén operando en opciones, pues podría ser zona de toma de beneficios en cuanto llegamos a un pivote. Eso es lo que dice Spot Gamma y yo creo que puede ser bastante razonable. ¿Dónde están entonces esos pivotes? Pues insisten mucho en su comentario de que creen que por debajo de 5.500 el mercado está muy peligroso. De hecho, hablan de que una pérdida del 5.500 del spot, vamos a verlo aquí en el spot, no en el futuro, ahí está, que una pérdida del 5.500 en el spot, estaría aquí, sería muy peligrosa y podría provocar un gran spike de volatilidad, o sea, un pico de volatilidad muy importante, solo perdiendo el 5.500, que tampoco está tan lejos. Entonces, si pierde el 5.500, pues posiblemente se podría ir muy rápidamente por aquí y a lo mejor pues se podría aprovechar esta banda de Mogalef en 5.376 para la toma de beneficios, siguiendo un poco su estructura mental. Y luego piensan que todo lo que sea moverse por encima de 5.600 que da mucha tranquilidad. Que si estás por encima del 5.600 no hay peligro. Por debajo del 5.600 ya es un poco más indeterminado y por debajo del 5.500 el peligro es de alerta roja. Bueno, la verdad es que fíjense el tamaño que tiene esta zona de acumulación de gamma de aquí, que va a actuar como fuerte soporte, pero es que luego ya los otros strike que tienen más acumulación son muy pequeños. Entonces su fuerza como soporte va a ser muy pequeña. Pero este nivel es un nivel que pueden repeler el mercado una y otra vez ahí, porque hay mucha tela marinera. Y el 5.600, pues también. Vamos a ver, el muro de call está en 5.750 y el muro de puts está exactamente en 5.500. Por arriba, si se lía a subir, incluso podría llegar aquí. Incluso podría superar esto un poco, hasta esta banda de Mogalef. Ya por encima, yo dudo mucho que sea capaz, en un caso extremo, ya aquí lo va a tener difícil. Ahí además recuerden que están los máximos un poquito más arriba.
Aquí ya lo tendría difícil, 5.660 aproximadamente, más o menos. En el spot se ven los niveles más claros. Aquí ya hay muy fuerte resistencia, pero podría hacer una extensión hasta 5.736. Ahí esta banda de Mogalef, cuidado. Ya saben que yo le tengo mucha fe a este tipo de estudios. Lo incorporé. Hay un vídeo en Píldoras de Cárpatos por ahí. Hay un vídeo donde les hablo de las bandas de Mogalef, cómo funcionan y todo esto. Entren en la sección de Píldoras de Cárpatos y ahí lo pueden encontrar. Esta es la hoja de ruta. Pasar de aquí entre septiembre y octubre no parece una opción ahora mismo. Luego puedo estar equivocado, ojo, cuidado. Estoy dando mi opinión, no estoy recomendando nada. Por debajo tampoco exageremos, si hay caídas se podrían parar en zonas importantes. Esas caídas se pueden activar por bajada de 5.500, se podría parar aquí en la banda de Mogalef o se podría parar en la media de 200, que además más o menos estaría a la altura de los mínimos anteriores. Y si seguimos una estructura parecida a la de febrero, es difícil superar el mínimo que se marca en el gran pico de volatilidad. Es bastante difícil. Entonces, mercado de traders, mercado de bandazos, que posiblemente a partir de noviembre, una vez que pasen las elecciones, se podría despejar. Y ya para el año que viene vamos a ver qué pasa. Si hay recesión, el batacazo puede ser apoteósico, y si no hay recesión, pues yo creo que sí que habrá también una dura corrección, pero no tan grave. Luego eso también lo tenemos que seguir intentando determinar. De momento esta semana no hemos tenido datos así de crecimiento demasiado gordos para poder cambiar el análisis que teníamos al respecto. El mercado sigue convencido del aterrizaje suave, yo no estoy tan convencido. Al final hemos estado hablando del SP500, el SP500 igual ponderación. Podemos tener una idea sesgada en la cabeza, que es que como el SP500 está muy influenciado por los grandes valores tecnológicos, lo que hay que hacer es estar ahí y de ninguna manera hay que valorar los otros valores, ¿no? Por eso es un error, porque fíjense, este estudio a largo plazo, con las cotizaciones del SP500 y del SP500 igual ponderación normalizadas, donde se ve que históricamente, salvo en el periodo de los años 90, ahí estuvo una buena temporada donde el SP500 lo hacía mejor que el SP500 de igual ponderación. El SP500 es la línea azul y el SP500 de igual ponderación es la línea verde. Pero a partir del año 2004, más o menos, 2003-2004, el SP500 de igual ponderación, línea verde, siempre lo ha hecho mejor que el SP500 normal. Lleva 20 años haciéndolo constantemente mejor. Incluso ahora, en esta época de grandes explosiones alcistas por la tecnología, por increíble que nos pueda parecer, el SP500 lo ha hecho mejor, si normalizamos ambas curvas. Bien, acabo de decir que si hay recesión en lontananza, de aquí a unos meses, el SP500 puede el 2025 darnos un buen disgusto. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero eso, suponiendo que haya recesión, pues yo creo que hasta por lo menos a mediados del 2025 no habría peligro. Sí que hay peligro, porque observen este estudio de Ned Davis, que es interesantísimo. Han estudiado todas las recesiones que ha habido en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y fíjense lo que dice aquí, que se anticipa mucho. El mercado empieza a descontar la recesión sin que nadie diga que aún hay recesión y sin que no se sospeche que hay recesión 6 meses antes. Esto es el día en el que se decide que la recesión comenzó, pero esto se decide a posteriori. Entonces, los mercados en promedio, desde la Segunda Guerra Mundial, empiezan a caer mucho tiempo antes. Para ser exactos, tocan techo en algún punto entre los 6 y los 7 meses. Y a partir de ahí empiezan a descender. Cuando falta un mes para la recesión, aceleran violentamente las caídas y ya es la fase dura. Es decir, que como indica la imagen,
el SP500 empieza a descontar la recesión 6 meses antes, dejando un techo definitivo que ya no rompe, en promedio, pero lo duro está 2 meses antes. 2 meses antes de que empiece la recesión, el mercado ya lo descuenta muy intensamente, es decir, que se adelanta mucho. Y luego se da la vuelta al alza muchísimo antes de que termine la recesión. Es decir, que si estamos esperando operar, esto es muy importante, con los datos macro encima de la mesa, es decir, ahora sí que me da recesión, ahora es cuando voy a vender, y hasta que no me diga salida de la recesión no voy a comprar, pues nos van a machacar, nos van a echar del mercado. Porque esto no funciona así. El mercado se va a adelantar mucho a la recesión y se va a adelantar mucho más aún a la salida de la recesión. Por lo tanto, tenemos que ir delante de la curva, no como hace la Reserva Federal, que va siempre detrás de la curva. Nosotros sí que tenemos que ir delante de la curva, como le suele decir, ¿no? Tenemos que anticiparnos. Tenemos que jugar con indicios de que la recesión puede comenzar, porque si esperamos a tener las certezas de que la recesión ha comenzado, venderemos tarde. Y lo mismo con la salida. Una de las formas en las que sabremos que la recesión ha empezado es con el dato de empleo, aunque es un dato bastante retrasado, como podemos ver, el dato de empleo cuando empiezan las recesiones suele estar ya dando un promedio de menos 100.000, más o menos, menos 100.000 empleos. Y a partir de ahí va aumentando, cuando ya se va saliendo de la recesión va bajando. De momento va cayendo, pero no está en eso ni mucho menos, o al menos que se sepa, porque este dato ya saben que está manipuladísimo. Pero la cuestión está en que si alguna vez nos encontramos con un dato así, el mercado se va a dar cuenta de repente de que estaba equivocado, los que han vendido antes ahí es donde se van a forrar, porque ahí acelerará la caída, pero los que no hayan vendido aún seguramente van a llegar tarde. Pero eso desde luego sería la confirmación de que las cosas ya se han complicado. Por terminar con la hoja de ruta, otro factor que me inquieta un poco, creo que hemos dado muchos detalles, ¿no? Hemos desmenuzado mucho la posible hoja de ruta, que luego pues, puede ser equivocada completamente, pero en principio es con la que vamos a trabajar. Tenemos que incorporar al análisis un evento cuantitativo muy importante que va a pasar la semana que viene, y es que el viernes, el día 20, es tercer viernes del mes, y por lo tanto nos vamos a encontrar con el vencimiento trimestral de todo tipo de derivados, la cuádruple hora bruja famosa. Estos vencimientos trimestrales condicionan totalmente al mercado. Podríamos tener movimientos muy raros durante toda la semana simplemente por ajustes de cara al vencimiento. Y sobre todo, a partir del viernes, día 20, en la apertura de Estados Unidos, cuando pasa lo más fuerte del vencimiento, se va a abrir la famosa ventana de volatilidad que se abre tras los vencimientos de opciones. Y que históricamente en septiembre es bastante negativa esa ventana de volatilidad. Suele ser aprovechada para volatilidad hacia abajo, para aumentar mucho la volatilidad cayendo la bolsa. Así que cuidado con eso. Es un evento muy importante. Esta ventana, además, de volatilidad se abrirá sin recompras, en pleno blackout y con una estacionalidad tremendamente negativa. Por lo tanto, nos debemos andar con ojo. Es otro factor más un poco inquietante. Otro factor clave, otra de las claves de la semana, ha sido el grandísimo debate que hay sobre si la Reserva Federal va a bajar 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. El miércoles, cuando se publicó el dato de IPC, las posibilidades de que hubiera una subida de 50 puntos básicos se vinieron abajo. Como pueden ver en este gráfico de posibilidades de bajada de 50 puntos básicos de Zero Hedge, pues las posibilidades llegaron a ser de apenas el 15%. Más o menos. Solo se daba un 15% de posibilidades porque la inflación había salido tensa y demás. Pero da la sensación de que la Reserva Federal ha intentado filtrar de repente que ellos no descartan el que se pueda bajar 50 puntos básicos. Entonces, ¿a través de quién filtra la Reserva Federal
estas cosas? Pues a través de Nick Timiraos, el periodista del Wall Street Journal. Bueno, pues Timiraos escribió un artículo muy largo en el Wall Street Journal en el cual dejaba la puerta abierta citando constantemente al asesor principal de Powell a una bajada de 50 puntos básicos. Dejó la puerta abierta de par en par. Claro, el mercado, miren cómo reaccionó. De unas posibilidades de alrededor del 15-17% de una bajada de 50 puntos básicos, aquí aparece publicado el artículo en la página web del Wall Street Journal y miren lo que hizo el mercado a toda velocidad. Subió a unas posibilidades del 45%. Solo por ese artículo de Nick Timiraos. Pero claro, es que los operadores saben esto cómo funciona, cómo usan a este señor para filtrar las cosas. Entonces, en el artículo decían que la Reserva Federal tenía miedo de que una bajada de 50 puntos básicos fuera malinterpretada y supusiera una explosión alcista en los mercados, o al revés, o que los mercados pensaran que algo más gordo de lo que se pensaba está sucediendo en la economía y que se asustaran. Pero luego seguía razonando que, según el asesor principal de Powell, esto no debería suceder si Powell explica que en realidad lo que pasó fue que ellos hubieran bajado los tipos en julio si llegan a conocer los datos que vinieron pocos días después. Recuerden que pocos días después apareció un dato del empleo bastante flojeras y otra serie de datos, ISMs y demás. Entonces, decía Timiraos que la Reserva Federal podría hacer una labor pedagógica explicando que lo único que está haciendo es ponerse al día porque tenía que haber bajado 25 en julio y 25 en septiembre, pero que no pasaba nada de especial en la economía y que ya a partir de ahí la cadencia sería normal. El mercado ha interpretado que eso es una filtración y ya ven la reacción. O sea que ahora mismo moneda al aire. Mercado no tiene claro 50% si va a ser 25 o si va a ser 50. Pero sí que se está considerando que puede ser 50 con bastantes posibilidades y esto ayudó mucho desde que se publicó este artículo en el Wall Street Journal para que los bonos siguieran fuertes y la bolsa siguiera subiendo. ¿Y tiene importancia en los mercados si en la primera bajada son 50 o 25? Pues no lo sé, pero fíjense qué curiosa esta tabla que publica Charlie Vilello. En las 5 últimas ocasiones, en las 6 últimas ocasiones, 5, caramba, no 6. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esas 5 ocasiones? Pues cuando bajaron 25 puntos básicos, que fue esta y esta, el mercado al cabo de un año subía un montón. 22,5, 21,5 y 13%. Y curiosamente, cuando empezaron bajando 50 puntos básicos, el mercado caía 18,9% al cabo de un año, 12,4% al cabo de un año. Esto la Reserva Federal, por determinadas cosas que he leído yo por ahí, yo creo que es plenamente consciente. Lo dice Timiraos en la primera parte del artículo, que se tiene que valorar si esto puede asustar al mercado. Al final, la realidad es que desde el año 95, en todos los ciclos de inicio de bajadas de tipos de interés, ellos solo han bajado 50 puntos básicos a las puertas de 2 crisis muy graves. El 3 de enero del 2001 y el 18 de septiembre del 2007. Aquí aún nos quedaban 2 años de caídas a plomo y aquí nos quedaban años de un mercado que costó muchísimo volverlo a enderezar y que causó una gravísima crisis económica. No sé si este factor puede pesar en la psicología de la Reserva Federal y al final dejarlo en 25 puntos básicos. Porque el mercado va a recordar esto, que solo bajó 50 puntos básicos cuando las cosas estaban realmente mal. No lo sé. Timiraos ha dicho eso, pero tampoco lo afirma 100%, y ahora mismo moneda al aire sobre lo que pueda pasar la semana que viene será un factor importante. Esta semana tuvimos reunión del Banco Central Europeo, no hizo nada de especial, bueno, sí que hizo algunos retoques técnicos con las tasas de descuento y ese tipo de cosas para fomentar un poco más la liquidez.
pero al final los tipos de interés los bajó en 25 puntos básicos y no dio pistas sobre lo que va a hacer a continuación. De hecho, hubo filtraciones después de la reunión contradictorias, porque en Bloomberg filtraron que las puertas estaban abiertas para otra bajada en la reunión de octubre, pero sin embargo a Reuters filtraron lo contrario, de que era muy difícil que hubiera una bajada en octubre. Por lo tanto, por ahí pues no tenemos muchas pistas. Si hacemos una actualización del mercado alcista de fondo actual, porque hay que recordar que el mercado desde que en octubre, el 12 de octubre del 2022 se dio la vuelta al alza, el SP500 ha tenido muchas correcciones, pero la tendencia en los gráficos de largo plazo se mantiene intacta y es alcista. Bueno, pues ha ganado un 58,4 cuando el promedio de las tendencias alcistas de largo plazo desde 1957 pues tienen un promedio de 145,8 y la mediana está en el 83,1%. O sea que aún le quedaría bastante por ganar, siguiendo este criterio, largo plazo, ojo. La duración está siendo de 21 meses, el promedio está en 52 y la mediana, que ya saben que es el dato central de la serie, en 38. Y aquí tienen cuando un mercado alcista fue seguido por una recesión o no. Pues de los 12 mercados alcistas previos, 8 sí fueron seguidos por una recesión. Veremos en este caso si es así o no. El que luego venga una recesión o sí que venga, pues puede cambiar mucho las cosas, como ven aquí. Por ejemplo, por seguir un poco con la hoja de ruta, Goldman ha dado previsiones esta semana, otra vez, y su escenario base es que el SP500 termine en 5.600. Es decir, pues más o menos por donde está ahora. No espera grandes cambios de aquí a finales de año. ¿Cuál es su escenario más negativo? Pues que pudieran aparecer signos de que la recesión pudiera estar en marcha. En ese caso, su previsión sería 4.800 este mismo año. Su escenario optimista sería que pudiera llegar a 5.900 con el apoyo de la tecnología. Y su escenario extremadamente optimista pues sería que la gente se volviera loca a seguir comprando Nvidias y cosas de estas. Y entonces se podría llegar al 6.300 a finales de año. Pero su escenario base es 5.600. 6.300 su escenario optimista, 4.800 su escenario pesimista. Otro protagonista de la semana fue el oro. Tremenda la subida del oro, absolutamente impresionante. Está en máximos históricos. El modelo del RSI está dando compra desde hace tiempo, máximos históricos, fomentado por las fuertes compras de oro que están teniendo los bancos centrales, fomentado por la debilidad del dólar. El oro tiene mucha correlación inversa con el dólar, y es que el dólar ha sido también protagonista de la semana con su constante y muy peligrosa debilidad contra el yen. Este es otro problema que se podría activar en cualquier momento y provocar una turbulencia entre septiembre y octubre. Si se fijan, el dólar contra el yen ha roto los mínimos del pánico de 5 de agosto. Este mínimo provocó un colapso financiero en Japón que se contagió al resto de mercados. Esta zona en la que se mueve el dólar contra el yen es favorable para que se sigan cerrando posiciones de carry trade y que se puedan provocar turbulencias. Ahora ha llegado a una zona de soporte importante, como pueden ver. Ahí se paró a principios de año y perder esa zona de soporte podría desatar los nervios otra vez. Es muy peligroso esto. El cruce dólar-yen cayendo no es bueno para el mercado. El mercado no quiere que el yen se revalorice tanto. Es que es muy malo para el carry trade y provoca grandes turbulencias en la bolsa de Japón, que luego se pueden contagiar, como ya vimos el día que aparecieron cayendo el 12% y llevó a los futuros del Nasdaq que en preapertura a estar cayendo el 6% nada menos. Lo tenemos eso fresco en la memoria. Ese factor de turbulencias no ha desaparecido. Por lo tanto, esto favorece al oro, que tiene correlación inversa con el dólar. Y también decían ayer los operadores
que al oro le está influyendo mucho ese debate que hay militar entre los aliados que están estudiando si autorizan a Ucrania a usar armas, no entiendo nada de armas, pero entiendo que son misiles de largo alcance, ¿no? Entonces, el oro se considera que subiría más aún si esos misiles se autorizan y que bajaría si esos misiles no se autorizan. ¿Por qué? Pues porque el mercado entiende que si se autoriza eso, el riesgo geopolítico se puede incrementar notablemente, en el sentido de que Rusia podía tomar medidas más drásticas, yo qué sé, o lanzar yo qué sé qué, o declararle la guerra a algún país de la OTAN, o vaya usted a saber. No sé, yo eso no entiendo, pero el caso es que en el mercado de oro los operadores están comentando que este es un factor muy importante. Y bueno, pues este gráfico es muy importante también que lo veamos. El oro contra los bonos del tesoro. Fíjense qué racha lleva el oro de hacerlo mucho mejor que los bonos incluso desde el año 2019. A veces es desquiciante en sus movimientos laterales, pero a largo plazo el oro sigue pareciendo una excelente alternativa, sobre todo en las correcciones, para luchar contra este disparate, contra esta locura, contra este error histórico del que nos arrepentiremos mucho tarde o temprano, de esa moneda fiduciaria, de esas deudas, de esa impresión de dinero constante, de esas deudas que crecen y crecen, de esos 35 billones que le debe al mundo Estados Unidos y van a una velocidad imparable y no parece que ni gane uno ni gane otro, eso vaya a cambiar. Por cierto, que esta ha sido otra de las grandes claves de la semana, el tema de las elecciones en Estados Unidos. Tuvimos el debate entre los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, y las posibilidades de victoria de Kamala Harris aumentaron tras el debate, y esto llevó a que las cestas de valores que son más favorables, o sea, que se ven favorecidos por un triunfo republicano, cayeran con fuerza durante la semana, y a que las cestas de valores que se ven favorecidos por un triunfo demócrata, pues subieran durante la semana. Además, mercados como por ejemplo el del Bitcoin, al que favorece más que gane Trump que no que gane Kamala Harris, se vio perjudicado. Vamos, que hubo muchos movimientos en función de cómo quedó ese debate. Dar un pronóstico sobre quién ganará las elecciones en base a ese debate es completamente absurdo. Las elecciones en Estados Unidos son muy complicadas y además este año hay un factor que ahora lo veremos en el paper de Harnett nuevo y bastante curioso, que hace más imprevisible aún quién pueda ganar. Pero bueno, el caso es que el mercado se movió bastante en función del debate. El miércoles no solo se bajaba antes de esa gran vuelta causada por Nvidia que ya hemos comentado, no solo se bajaba por el dato de IPC, también se bajaba por esto, que el mercado claramente se le nota que prefiere más a Trump que a Kamala Harris. Pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando vengan las elecciones, pues todas estas cosas las vamos a ver más cotidianamente, pero es imprevisible quién pueda ganar. Goldman ayer publicó esta tablita en la cual se ve, según ellos, cómo puede reaccionar el mercado según quién gane. Yo estas cosas las pondría bastante en cuarentena porque me acuerdo perfectamente de lo que pasó en las dos elecciones anteriores y este tipo de previsiones no se cumplió en ninguno de los dos casos. Pero bueno, siempre está bien hacer este ejercicio teórico. Victoria importante de los republicanos, que ganan en todos los sitios. Pues dólar fuerte, bolsa al alza y la rentabilidad de los bonos al alza. Gana Harris, pero con el Congreso dividido. Pues dólar débil, bajada o neutral, bolsas, la rentabilidad de los bonos a la baja. Victoria fuerte de los demócratas, de Harris. Aquí están los porcentajes de posibilidades que dan a cada escenario. Dólar débil, las bolsas ligeramente bajistas, la rentabilidad de los bonos al alza. Y gana Trump con un Congreso dividido, dólar ligeramente alcista, las bolsas ligeramente bajistas o neutrales y la rentabilidad de los bonos ligeramente alcistas. Entonces, según
Goldman, el único escenario que haría que subieran las bolsas por el resultado electoral, está claro, sería una victoria de los republicanos controlando además las cámaras. El resto de escenarios, según Goldman, no van a mover las bolsas al alza, al menos por este factor. En asuntos varios, atención a la fortísima correlación que está adquiriendo el Bitcoin en línea roja con el Nasdaq en línea negra. La correlación, como vemos, es total. Desde enero del 2020 se están moviendo al unísono los dos. Otro tema, olvidemos esas grandes rotaciones entre compañías grandes y pequeñas de las que tanto se habló últimamente y que no parecían muy fiables, que digamos. Observen los ciclos habituales en los que las pequeñas compañías tienden a hacerlo peor que las grandes. Cuando se meten en un ciclo de estos puede durar muchísimos años. Miren aquí, desde 1980 y tantos hasta casi 10 años después. Miren aquí, desde 1996 o así hasta unos 5 años después. Y ahora estamos aquí. Y a la inversa, cuando de verdad las pequeñas compañías empiezan a hacerlo mejor que las grandes, también tienden a hacerlo durante muchos años. Por lo tanto, no escuchen los cantos de sirena y no tengan prisa. Si alguna vez se establece ya una tendencia clara de que las pequeñas lo están haciendo, ¿no? El spread lo está haciendo mejor que las grandes, no se preocupe porque eso se va a mantener durante muchos años. Entonces, no tenga prisa, porque si no, como pasó recientemente, pues puede quedar atrapado. Una buena esperanza para la inflación, el precio de los contenedores sorprendentemente está bajando con fuerza en los últimos tiempos. Esto era una asignatura pendiente de la inflación porque no paraban de subir en su coste, pero como vemos, están todos cayendo. Por ejemplo, el precio del contenedor Shanghái-Rotterdam estaría en unos $5.000 cuando ha llegado a estar a 8.000 y pico no hace mucho. No están en lo normal, pero están bajando. Esto es muy bueno. Yo no paro de oír que el consumo está fuerte y por lo tanto es imposible que haya recesión. ¿Sí? ¿Está fuerte el consumo? Línea verde, tasa de ahorro. En mínimos de no se sabe cuándo. Deuda en tarjeta de crédito de los particulares en máximos históricos. O sea, que no tienen ahorro y están consumiendo pagando con la tarjeta de crédito. ¿Eso es un consumo estable? Cada uno que busque su propia respuesta. Para mí, no. Y en varios, por último, pues comentar este gráfico que miramos todas las semanas. Esta divergencia se va a tener que resolver de alguna manera. Ya saben que esto es, en verde, la capitalización bursátil global de Estados Unidos, no el S&P 500, la capitalización global de los mercados de Estados Unidos, y en rojo la liquidez. Una de dos, o sube fuertemente la liquidez la Reserva Federal, o cae la bolsa a base de bien, estamos hablando del medio plazo, o suceden ambas cosas, que cae la bolsa y que sube la liquidez. Pero esta divergencia no es muy sostenible. El mercado ha estado demasiados años siendo muy cautivo de la liquidez y no creo que esto vaya a cambiar. Estamos ante una divergencia temporal, pero esto verán cómo se va a acabar por cerrar. Si en la hipótesis optimista se cierra con una gran subida de liquidez, pero me da que no va a ser suficiente, o igual sí, pero lo más normal sería que ambos se acercaran. Esto es otro factor que no te deja muy tranquilo tampoco en el corto plazo. Bien, vamos a dedicar los últimos minutos del vídeo de hoy, como siempre, para ver qué nos tiene que decir Hartnett, el jefe de estrategia de Bank of America, y que para mí tendrá sus aciertos y sus errores como los tenemos todos, pero siempre es una fuente de sensatez y nunca se deja llevar por el borreguismo de la manada. Y eso para mí es muy importante, como contrapunto sensato a cómo están las cosas. Bueno, ideología de mercado. Dice que le recuerda una escena de una película de Bruce Willis cuando escapa por un suelo que está todo lleno de cristales rotos. Dice que así es operar al mercado, operar en el mercado actual. Mira que está difícil este mercado. Pues dice que es eso, como estar escapando
por un suelo todo lleno de cristales rotos y que eso se va a mantener desde ahora hasta las elecciones. La verdad es que no está siendo nada fácil operar en este mercado, francamente. Si recuerdan, al principio del vídeo les decía que Hartnett, o al principio, o luego, cuando hemos hablado de las elecciones, que Hartnett decía que estas elecciones no son unas elecciones normales. Es de lo que habla en el siguiente párrafo, y lo podemos ver en esta tabla número 1. Pero yo creo que se ve mejor en este chart número 3. Observen lo que va a pasar en estas elecciones. Los baby boomer, entre los que me encuentro, por primera vez no van a ser la fuerza de voto predominante, como lo están siendo, lo hemos estado siendo desde los años 80. En estas elecciones, el grupo más importante va a ser el grupo de la generación millennial. La generación X ya son tantos como los baby boomers. La generación Z está subiendo a lo bestia. Entonces, claro, lo que quiere decir Hartnett es que la composición del electorado en estas elecciones es la primera vez en la historia que se ve. La subida de la generación Z es tremenda y la subida de los millennials exactamente igual. Y los baby boomers, que son los que hemos mandado como mayor fuerza votante, ¿no? O fuerza predominante, pues nos estamos haciendo mayores. Es lo que hay. Entonces, Hartnett se pregunta si esto no podría cambiar el sesgo habitual de las elecciones y pasar cosas algo imprevistas. Vamos a traducir con la ayuda del chat GPT los dos siguientes párrafos que ya a estas horas estoy agotado. Así que nos ayude la tecnología. Vamos a ver. Dice, el oro está en máximos históricos. Ya lo hemos comentado. Comenta que es la mejor cobertura contra la reaceleración de la inflación en 2025. Ya saben que Hartnett cree que la inflación, a partir de unos meses después de las bajadas de tipos de interés rápidas que van a venir ahora, pues se podría reactivar. Y ya saben que él ha recomendado en todos los últimos boletines que él va a vender en cuanto se produzca la primera bajada. Es decir, que él se pondría corto de SP500 a partir, pues el día 18 creo que es la reunión, pues a partir de ahí, o me imagino que una vez que ha tomado la decisión, cuando el gráfico se lo indique. Dice que la mejor jugada contraria a comprar tras el primer recorte de tipos, que ya saben que en bolsa eso no lo recomienda, pero sí que podría ser comprar materias primas, comprar petróleo, comprar metales industriales. El petróleo lo ha vuelto a pasar muy mal, por cierto, esta semana. Ha sido otro de los protagonistas claros. Lo vemos aquí. Ha tenido una fuerte bajada, ha perdido la media de 200 y se ha ido hasta la zona de soporte 64,60. ¿Motivo? Pues que el mercado de petróleo no cree en el aterrizaje suave. Cree que va a haber un enfriamiento global bastante considerable y también ve que ya es una realidad desde hace mucho tiempo que China va fatal, que la economía china no se recupera y que China es su principal cliente. Sigamos. Entonces cree que podría ser interesante comprar materias primas, comprar petróleo o metales industriales. Dice que gracias a la debilidad de China, con los bonos chinos en mínimos históricos y las acciones inmobiliarias chinas en mínimos de 16 años, las materias primas son la única clase de activos que descuenta recortes de la Reserva Federal de 240 puntos básicos en los próximos 12 meses. Es decir, que esperan aterrizaje brusco, no suave. Él busca todos los factores que pueda para intentar demostrarnos que lo más probable es un aterrizaje brusco y no un aterrizaje suave. Del párrafo siguiente vamos a centrarnos solo en la parte final. La clave está en el dato de empleo. Él cree que el mercado no sabrá muy bien a dónde dirigirse hasta que no se vea qué pasa con el empleo. Si el empleo resiste o si el empleo se preocupa. Y él ha puesto la barrera en más o menos 100.000. Dice que la ambigüedad otoñal se resolvería viendo si el empleo se mueve claramente por encima de 100.000 o por debajo de 100.000. Hasta entonces, el riesgo estará ahí. Si nos vamos a su indicador Bull and Bear, como podemos ver, sigue bajando, ha bajado mucho de 5,9 a 5,5 y está prácticamente en la zona neutral. No nos dice ni subidas ni bajadas. No nos da ninguna referencia ahora. Ha pasado el peligro.
y no nos está indicando violenta sobrecompra, nada de todo eso, está neutral. En cuanto a los flujos semanales, pues tenemos otra vez una muy fuerte entrada de dinero en cash, 30.200 millones de dólares, lo cual lleva a los activos monetarios a estar en máximos históricos con 6,3 billones de dólares. Si la mano fuerte lo ve tan claro y ese aterrizaje suave de verdad es lo que creen, ¿por qué llevan 8 semanas vendiendo, lo acabamos de ver al principio del vídeo, y por qué están tocando máximos históricos de dinero en la cueva? Pues no parece que lo tengan muy claro. En los bonos también ha entrado mucho dinero, los bonos están muy fuertes, 16.700 millones de dólares de entrada en bonos, 500 millones de dólares de entrada en oro, que para el tamaño del mercado pues está muy bien, y 200 millones de dólares que salen de criptodivisas. Atención a esto, salidas en tecnología mayores desde junio del 2024. Ya ven que hay cosas raras por ahí que no terminan de cuadrar. Su punto de vista, se va a mojar Hartnett, pues dice que es alcista en la triple B. De hecho es el título del paper, si mal no recuerdo. Ahí está, alcistas en la triple B. ¿Qué es eso de la triple B para Hartnett? Pues estar alcista en bonos, en oro y en amplitud. Pues por ejemplo, no en tecnología, o sea, por ejemplo, pues con el RSP, o sea, un índice donde el resto de valores puedan hacerse valer, ¿no? No le gusta la tecnología. Largo en oro, largo en bonos, largo en amplitud. Dice que él está largo en bonos y que recomienda comprar en las caídas. Y dice que lo más normal es que la rentabilidad de los bonos se vaya al 3%, que el mercado está menospreciando este escenario que aparecería si realmente tenemos un aterrizaje duro. Así que él, por lo tanto, pues ve que hay que comprar bonos en las caídas. Y aquí sigue diciendo lo de que hay que vender con la primera bajada de tipos, se refiere a las bolsas. Con largo en oro, segunda opción. Luego también compra oro en las caídas, igual que con los bonos. Lo tiene claro y no cree que ningún gobernante vaya a cambiar la dinámica de megadeudas que ahora mismo tiene Estados Unidos. Y luego alcista en amplitud. Dice que la inteligencia artificial está en una burbuja. No sé si recuerdan que hace tiempo hablaba de una mini burbuja. Pues ahora habla de una burbuja completa. Entonces, según él, aquí se puede dar el caso de que se dé cuenta el mercado de que la IA es una burbuja. Cree que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo cita así muy breve, pero da la sensación que cree que eso podría dar un impulso alcista bastante importante al mercado en plan amplitud, es decir, al conjunto del mercado. La política china también está ahí. Y dice que atención a la bajada que estamos teniendo en la creación de empleo, que es real, la estamos teniendo sin parar, y a cómo está aumentando la morosidad a nivel de Estados Unidos, muy fuerte, sobre todo en tarjeta de crédito está empezando a ser espectacular, y que esto pues va a llevar a bajadas de tipos en los próximos meses. Y por último, comenta aquí que lo que hay que hacer con la bolsa es seleccionar muy bien en dónde te vas a meter. Y que lo que recomienda es una barra combinada de valores sensibles a los bonos, por ejemplo los rates inmobiliario, a los cuales les puede favorecer mucho que los bonos suban, es decir, que las rentabilidades bajen, y también a materias primas. No, como ven, no habla de bolsa que no sea esta muy concreta. Para él, las ganancias van a estar en los bonos, compra en las caídas, en el oro, compra en las caídas, y en buscarse la vida en amplitud de mercado, sobre todo en valores como los sensibles a los tipos de interés. Aquí pone un gráfico para que nadie tenga muchas esperanzas de que se vayan a reducir las deudas. Aquí habla del déficit del gobierno con Trump y con Biden, y como vemos, pues los dos han hecho más o menos lo mismo. Entonces él cree que gane quien gane, este problema no se va a resolver y es un problema muy grave. Pues nada más, ahora sí que tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues ya me despido hasta el pequeño vídeo de reflexión de mañana domingo
y a la semana que viene pues seguimos con los vídeos diarios. Recuerden que no me deben hacer mucho caso, lo que tienen que hacer es hacer su propio análisis, que es el único que vale. El mercado es muy difícil, hay que ser humildes y andarse con 7 ojos. Vayan preparando las navidades porque nos quedan 15 días. Están ahí, están ahí. Así que ánimo ya por ello. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana con su familia y seres queridos. Disfruten la vida cada minuto porque la vida pasa muy rápido. Carpe diem, por favor, disfruten con sus amigos, su familia. Es lo mejor del mundo. El resto cuenta bastante menos. Nos vemos mañana domingo con el vídeo de reflexión. Que pasen muy buen fin de semana. Hasta pronto.